Vamos a dialogar con el doctor Enrique Herrería. Él es presidente del Observatorio de Derecho y Justicia en el país. La semana anterior se llevó a efecto un importante foro desarrollado precisamente por el Observatorio de Derecho y Justicia, el Frente Popular. Dice, lucha para impedir la impunidad. Qué bueno que esté reaccionando Ecuador, evitar la impunidad, evitar la corrupción, que según los expositores demostraron con argumentos, con documentos, lo que han podido detectar en las investigaciones que han efectuado en estos casi 9 años de gobierno. Y precisamente consultémosle al doctor Enrique Herrería qué hacer para impedir la impunidad en el país. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, muy gentiles por la invitación. Lo que está haciendo la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, que está, entre otros distinguidos integrantes, está conformada por David Rosero, por ejemplo, que fue miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, uno de los dos que estuvieron siempre en minoría, demandando al interior de este propio organismo que se investiguen notables actos de corrupción que ocurrían en el Ecuador y que pasaban ignorados para estos señores y señoras que conformaban esta organización y que actualmente también hay otros porque son afines al gobierno. Nada de lo que involucra al gobierno es investigado, no solamente por la anterior Comisión de Participación Ciudadana, por la actual, sino por los propios organismos del Estado que están obligados a fiscalizar los actos del poder público. Estoy hablando de la Asamblea Nacional y estoy hablando del Ministro Fiscal General del Estado. Y el otro integrante también que estuvo en este conversatorio muy interesante fue el economista Jorge Rodríguez, que es su coordinador general. Ambos han demostrado con una serie de documentos que existieron irregularidades manifiestas, evidentes en el contrato del famoso caso Manduriaco. Hicieron la exposición pública ante el país, presentaron la denuncia pertinente ante el Ministerio Fiscal en el propósito de que se investigue y que en caso que se confirmen las irregularidades sean sancionados, y la respuesta por parte del Estado fue demoledora. Salieron el vicepresidente, el propio presidente, salieron ministros, funcionarios públicos a atacar a estos caballeros y también mujeres. Ahí está la doctora Isabel Robalino, que ustedes son antiguos periodistas y la conocen muy bien, es una mujer el líder de actividades de la sociedad civil en el Ecuador desde hace 50 años por lo menos. Bueno, esa gente distinguidísima está siendo víctima de acoso por parte del Estado. Tienen una denuncia, una querella criminal presentada en contra de ellos, sin embargo, de lo cual esta comisión sigue cumpliendo su obligación, no solamente como deber ciudadano establecido en la Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos humanos que comprometen a los ciudadanos para hacer control público de los actos del Estado ecuatoriano, de los funcionarios, sino que continúan en este propósito de investigar y de denunciar, y supuestamente para los próximos días también nos van a dar nuevas sorpresas de la corrupción entronizada en el Ecuador, que ha penetrado todos los intersticios de la sociedad ecuatoriana. Y cuando hablo de la sociedad, hago la distinción, no de nosotros, la sociedad civil, sino de las instituciones del Estado que han sido cooptadas íntegramente por Alianza País. ¿Y cómo esperar que haya un cambio frente a esta sensación nacional que tenemos sobre las instituciones del Estado, cuando quien está llamado por el Código Orgánico Integral Penal a iniciar las indagaciones correspondientes, uno de los principales sujetos de sospecha en una adquisición de bienes que supuestamente los perjudicados fue de manera fraudulenta y que los tiene inclusive en paraísos fiscales? ¿Cómo tener confianza de que en algún momento sí se va a inaugurar, por decirlo de alguna manera, la justicia en el país? Pero fíjate tú, lo grave, esto ha sido perfectamente planificado. ¿Por quién? La Constitución de Montecristi y todos los cuerpos normativos secundarios fueron creados para que solamente el Ministerio Fiscal pueda ser el que determine si existe o no existe un delito.
Nadie más. Ni siquiera el Contralor General del Estado está en posibilidades de establecer, es decir, ahí hay un delito, hay tal delito y por lo tanto persígase. Porque en el evento de que lo haga el Contralor General del Estado, no tiene que necesariamente responder a esa visión el ministro fiscal. ¿Cuál ha sido la consecuencia de esta planificada actuación para cooptar todos los poderes del Estado y garantizar impunidad? Que el Ministerio Fiscal es el que establece si mañana nosotros, aquí en presencia de todos nosotros, alguien ingresa y asesina a algún miembro de esta mesa de análisis, bueno, el ministro fiscal puede decir a su buen criterio, no existió delito, pero si ahí está la prueba, ahí está el muerto, hay el video, hay las grabaciones, hay los testigos, no señor, a mi juicio no hay ningún delito. Entonces, esto fue muy bien planificado para garantizar impunidad durante este periodo administrativo. Y tan es así que miren ustedes, acabo de escuchar una muy buena planificación constitucional, entonces, doctor Enrique Herrería. Se elevó la impunidad a categoría de norma constitucional en el Ecuador. Miren ustedes que acaban ustedes de entrevistar una magnífica entrevista a Jofre Campaña, y Jofre se refería a los Panama Papers. Bueno, nosotros estamos encontrando que un altísimo funcionario de la administración petrolera ha tenido compañías en Panamá donde posiblemente están guardados importantísimos patrimonios. Pero lo que es importante, decía Jofre Campaña, es usual que los empresarios tienen compañías en el propósito de agilizar sus trámites financieros por la prontitud que hay el trabajo en Panamá. Pero si yo no he tenido nunca empresas en Panamá, si yo no he tenido ni cuentas corrientes, si yo no he tenido patrimonio, como el caso de este funcionario del área petrolera, era un comerciante que se dedicaba a vender edredones, colchas, para que las personas podamos dormir con algo de calor. Y de repente pasa de vender colchas a ser un especialista petrolero, inmediatamente tiene todo un entramado de compañías, de empresas, de sociedades en Panamá y en el Ecuador. Por Dios, el viejo adagio de Cardenal, ¿cómo es que dicen? Algo de la sacristía, ¿de dónde? ¿De dónde pecata mea? ¿De dónde pecata mea? Sino de la sacristía. Señor, por favor, y a ese señor no se le inicia una indagación previa para poder establecer de dónde sacó la plata, incluso cuál es la ventaja que ha quedado Jorge para este tipo de actividades. Eso sí, el nuevo Código Orgánico Integral Penal sacado por estos mismos señores, en el propósito de perseguir a los ciudadanos ecuatorianos perversamente, tiene ahí una disposición, ojalá que no la deroguen todavía que tienen poder, del enriquecimiento ilegal. Porque no solamente que se debe perseguir por enriquecimiento ilícito a todos estos bribones que se han enriquecido a costa de todos los ecuatorianos, porque el funcionario público que se roba la plata del Estado nos está metiendo la plata en la mano en el bolsillo a todos los ecuatorianos, sino también para los testaferros que han utilizado. Porque a esos testaferros, aunque no tengan cargos públicos, se los debe investigar por enriquecimiento ilegal. Fíjense ustedes, yo les cuento una experiencia. Hace unos 3 o 4 meses me invitaron a un almuerzo para tratar asuntos de carácter profesional en una importante urbanización de San Borondón. Llegué, yo soy muy puntual, como a ustedes les consta, yo soy muy puntual. Me invitaron 1 de la tarde, yo llegué 1:15 de la tarde, y mientras iba a parquear mi carro en esta muy elegante urbanización, encontré a esa hora del día, que todo el mundo trabaja, a un exfuncionario de este gobierno, que se inició con este gobierno, que estaba a esa hora en short, en zapatillas, con unas camisetas de esas sin manga, populosa, regando el jardín de una casa de 1/4 de cuadra. Yo lo conocía y ustedes después fuera, en off the record les digo el nombre, ese señor era más pelado que una pepa de guava. El que fue constituyente y luego gobernador. No, ese de ahí es otra cosa. Este de aquí incluso pasa desapercibido. Pasa desapercibido. Entonces, por eso es la indignación del pueblo. ¿Y cuando te vio qué dijo?
salió corriendo. Salió corriendo. Me demoré en parquearme, en buscar un parqueo, y cuando regresé iba a pasar al lado de él para felicitarlo porque se había sacado la lotería y ya no le encontré ni la manguera, ni las zapatillas, nada. Bueno, esa es la indignación que causan los ecuatorianos. ¿Qué hemos visto? Aquí nosotros somos guayaquileños y nos conocemos en Guayaquil. Sabemos dónde vivíamos, dónde vivimos, a dónde viviremos hasta como premonición. Y vemos que se han enriquecido al amparo del Estado ecuatoriano durante 10 años y ahora nos quieren imponer tributos una y otra vez, 2 reformas tributarias al año para meternos la mano en los bolsillos para seguir sosteniendo no solamente este Estado obeso, sino también el enriquecimiento de funcionarios del Estado. Eso de que muchos criticaban, dice el presidente, lo ha dicho el día sábado, los fonditos, dice, si hubiéramos tenido los fonditos no hubiera existido, dice, el puente de San Vicente, no hubieran los aviones, no hubieran los helicópteros, no hubiera nada, dice. Pero parece ser que el presidente también olvida de que no solo los fonditos del FEICEP no existen hoy, pero que hubieron los mayores ingresos en toda la época, al menos de los últimos 100 años en el Ecuador, no solo por el precio del barril del petróleo, sino también por el tema de los tributos que se han pagado. Pero ¿qué hacer entonces como para que exista una verdadera rendición de cuentas y que no sean las sabatinas, como dice el presidente, es el informe que de manera obligatoria hay que hacerle y darle al pueblo? ¿Qué debe hacer la sociedad civil? ¿Qué debe efectuar el Observatorio de Derecho y Justicia? Mire, por ejemplo, nosotros tenemos algo más alrededor de 3 años del observatorio del cual yo soy, no presidente, soy director únicamente. Soy director del observatorio. Nosotros hemos realizado un seguimiento a la mayoría, por lo menos a los más notables actos de intromisión del poder político en la administración de justicia. Hemos elaborado informes sobre el caso, la persecución a Mary Zamora, a Clevery Jiménez, a Fernando Villavicencio, a los 10 del Uncoto, a los del Central Técnico, al señor Francisco San Pedro del Monigote, bueno, a todos estos casos emblemáticos. Y además lo hemos hecho en el propósito de dejar un testimonio escrito, porque lo presentamos ante las instituciones del Estado, para que mañana no vayan a decir, yo no me enteré de ese caso de afectación a derechos fundamentales. No, señor, sí se enteró porque yo le dejé a usted en su despacho y tengo la fe de presentación con el recibido. Por lo tanto, usted también es responsable y tiene que, en algunos casos, ejercerse las acciones indemnizatorias civiles para reparar los agravios que se han causado, las afectaciones a derechos fundamentales. Y en otros casos, por ejemplo, en el caso, la acción de repetición del Estado. Claro. Y en otros casos también acciones penales, porque hay funcionarios, no solamente en el sector judicial, sino en el sector administrativo. El otro día escuchaba a un desacertado funcionario público que decía que no puede haber prevaricato de las autoridades administrativas. Sí, señor, puede haber prevaricato de las autoridades administrativas cuando actúan contra norma expresa afectando derechos de la gente. Por lo tanto, ese es el trabajo. Independientemente de ese trabajo que es eminentemente jurídico, que está en la página web de nuestra organización, nosotros hacemos usualmente de manera periódica estos conversatorios, también para que la gente conozca y para estimular la conciencia ciudadana de que tenemos que hacer respetar nuestros derechos fundamentales. Yo creo que hay cosas que se están haciendo en el país, a pesar de que el presidente de la República, días antes del terremoto, fue al Vaticano a decir que la sociedad civil es peligrosa. Es peligrosa. Esa sociedad civil es la que se movilizó. Tomar conciencia de ser. Para que no se tomen conciencia. Pero hemos peleado durante todos estos años. El presidente de la República, por ejemplo, expidió el decreto 16 para impedir de que nos organicemos en la sociedad civil. Y ha sido infructuoso. Porque si bien es cierto que él ha perseguido, que ha descalificado, que ha cerrado organizaciones, pero ahí hemos estado, por lo menos aunque sea en la calle, organizados para proteger los derechos de los ecuatorianos. Y ahí está el resultado. Dice que es peligrosa la organización de la sociedad civil, sin embargo de lo cual, mientras el Estado ecuatoriano y sus altísimos funcionarios estaban impávidos frente a la crisis del terremoto, inmediatamente salió la sociedad civil a encontrar paliativos para esta tragedia, y lo sigue haciendo. Luego de la pausa, con esta pregunta que la dejamos de una vez planteada,
¿Cómo mira el observatorio que dirige el doctor Enrique Herrería la relación del gobierno con los militares?